¿Qué pasa, Moreno? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, tío? Bueno, bienvenidos todos de nuevo al canal de Fishes by Lorenzo. En este nuevo Lure Breakdown, el tercero ya. Os pedimos un poco de disculpas por el retraso, lo habíamos grabado antes, pero bueno, tuve un problema con los archivos, con lo cual esta es la segunda vez que lo grabamos. A ver si ahora nos sale bien. Bueno, nos salió bien, el problema fue cosas de la tecnología, ¿no? Después de hablar de nuestros jerkbaits, así un poco en general, después de hablar de señuelos de pádel, que podéis ver en los vídeos anteriores, esta vez vamos a hacer un vídeo respecto a unos comentarios que nos llegaron. Carlos y Julio, creo que era. Carlos y Julio, sí. Carlos nos pedía señuelos para la trucha, ¿vale? Que hablásemos de nuestros señuelos para la trucha. Y Julio un poquito de los señuelos SP80 y 55. Aquí ¿vale? lo tenemos, Julio. Así que nada, vamos a hablaros de estos señuelos destinados tanto a la trucha como a pequeños depredadores con equipos ligeros. Y para que podáis darles el mayor rendimiento, ¿no? Sí, dentro de nuestra propia experiencia vamos a intentar daros nuestros propios consejos. Correcto. Espero que os sean útiles. Bueno, tú eres el diseñador, por lo menos. Bueno, y todos somos pescadores, al final aquí todos entre unos y otros nos enriquecemos de las experiencias. Correcto. Pues nada, chavales, empezamos con un nuevo Lure Breakdown. Bueno, pues empezamos con el Petit Jerk SP, ¿vale? Quizás para mí es el señuelo que menos experiencia tengo, pero Isaac, que pesca más la trucha que yo, pues os puede explicar un poquito las características primero y luego dónde podemos emplear, qué escenarios podemos usar este señuelo. Pues bueno, este señuelo es un señuelo para pescar bastante pausado, es un twitchbait, como ya explicamos en el otro vídeo, la diferencia entre todos los jerkbaits que tenemos, es un twitchbait. Trabaja una posición, si esto respecto al suelo, queda en esta posición, lo que te permite pescar de una manera bastante sutil, con twitch cortos. Siempre es mejor abusar de la caña arriba que abajo, porque cuando estás pescando abajo los jerks suelen ser más vastos, no controlas tanto. Estás pescando en poca profundidad, un metro y medio, no es algo muy profundo. Exacto, con esto puedes pescar en 20 centímetros de agua y haciendo twitch vas a hacer que el señuelo tenga movimiento tanto lateral, que te dé golpes con la cola, como al avanzar haga su rolling y su wobbling natural, para el que está diseñado, ¿sabes? Vale, o sea, si voy al río, veo que la zona es poco profunda, y quieres pescar pausado, quiero pescar lento. Sobre todo sabes que hay épocas que, bueno, pues por el sol, por la calor, por lo que sea, hay más alga, el alga ha crecido y no puedes pescar de carrerilla, tienes que pescar de una manera más pausada, tienes que sortear piedrecitas, tienes que sortear obstáculos. Este es el señuelo que te permite pescar acompañando a una corriente moderada, también en zonas así tipo tablas. Es un señuelo muy pescador. Ya comentamos en el vídeo anterior el tema del apéndice también. Vale, sí, para darle estabilidad, para que dé un poquito más de vibración, que genere una onda que atrae más al pez, que arranque el ataque. Eso es. Está en tamaño 80 y 55, ¿vale? Es un señuelo que yo recomiendo encarecidamente a todo el que pesca la trucha. Hay gente que lo ve grande. Para una trucha, esto... A ver, esto yo supongo que depende un poco del río, porque aquí en Cataluña pues tenemos ríos donde las truchas atacan incluso a señuelos de 120, incluso a señuelos que podríamos decir que son casi para lucio. Pero sí que entiendo que, por ejemplo, en otras zonas, en riachuelos de Europa, en otras zonas aquí de la península, las truchas comen más pequeño, pero igualmente no lo veo grande. Quiero decir, una trucha come un piscardo. Está claro, es este mismo tamaño. Las truchas, como todos los peces, tienen su momento en lo que se alimentan, tienen ese momento de alimentarse de un insecto, pero son súper depredadores. Correcto. Pocos peces hay más depredadores que una trucha. Sí. Y cuando tiene que comer pescado, come pescado. Sí, y no importa... Es lo más agresivo que hay, comparativa con otras especies. Exacto. O sea, que creo que en el río no hay depredador que... Sí. Es decir, si en vuestros ríos veis que hay piscardo, hay este tipo de... Os tenéis que adaptar siempre a lo que come la trucha. Y truchitas pequeñas. Si están comiendo mosca, pues
A lo mejor no es el momento. Si Exacto. ves que alimentan en mini talla muy pequeña, en alevín muy pequeño, porque es la comida que hay allí, pues quizás este señuelo sea grande. Igualmente, Sí. yo siempre digo, nunca subestiméis un señuelo grande porque No, exactamente, porque a veces eso es lo que marca la eso diferencia. es lo que va a marcar la diferencia y te va a sacar el pez grande. Claro, es que pescado pequeño a lo mejor está lleno el río y no tiene ninguna necesidad de comerse tu señuelo pequeño. Claro. Y lo que te va a marcar la diferencia, sabes que muchas veces es ir El tamaño, incluso por territorialidad. Exactamente. Vale, pues es Petitjer SP, SP de Suspending. 80 y 55. ¿Vale? Hay algunos colores también que son adaptables para el mar. Si miráis en el catálogo de fichas, podréis ver que también es un señuelo que hemos utilizado también en zonas someras, en bahías y demás. Funciona con lubinas, funciona con doradas, funciona con todo. Correcto, hay un color mullet también. Hay un mullet que funciona muy bien con la lubina. lubina. Sí, eso lo hemos pescado mucho en zonas fluviales cerca de costa y es un señuelo que, bueno, de verdad que yo siempre llevo en mi caja. Tanto Sí. Por eso decía que hablase él Sí. de este señuelo, porque sé que más horas que le ha echado. Sí. A todo el mundo lo recomiendo y hay algunos pescadores de nuestro equipo también que son adictos realmente a este señuelo. Sí, la verdad es que hay unos que no lo quitan nunca, por Exacto. más que le decimos prueba otra cosa. No, es que me funciona sí. este. Es una apuesta segura, especialmente este color. El Yamame. El Yamame 80, esto es un imán para todas las truchas grandes, esto es una bomba. Así Muy que bien. apuntároslo, lo tenéis que tener en la caja. Pues vamos a por lo siguiente. Y ahora vamos a ir al Petitjer SK. Tamaños 45, 55 y 65. ¿Vale? SK de Sinking. Es un Correcto. señuelo hundido, ¿vale? Voy a hablar yo de él porque realmente de este tengo bastante experiencia, ¿vale? En el vídeo anterior decía que no me gustaban mucho los señuelos Sinking, se me hacían aburridos. Uh-huh. Y es verdad que no me gustan mucho los señuelos de manivela, pero hay momentos que si no me tengo que tirar demasiado tiempo pescando con él, porque se me hace tostón, Uh-huh. da muchísimos peces, ¿vale? Este es un señuelo que yo uso principalmente para la perca fluviatilis, y para el aspio. Los que no conozcáis el aspio es un pez depredador que tenemos en algunos lagos de aquí de España, muy pocos, Uh-huh. pero que en Europa es bastante común, ¿vale? Es una especie de ciprínido depredador muy potente en el ataque, ¿vale? Y come señuelos muy pequeños y precisamente que aguantan mucho la manivela, Uh-huh. ¿vale? Atacan en relación a la Pesca manivela. rápido, ¿verdad? Pesca muy rápida. Lanzar lo que te dé la manivela de rápido Uh-huh. es cuando van a atacar. ¿Vale? Para la perca fluviatilis le podéis dar twitches. Podéis pescarlo también a manivela, levanta muchísimos peces a manivela, pero en el momento en que ves que tenéis seguidores, paradlo y twitch. El movimiento cuando cae Es horizontal. es horizontal y es así. Y muchas veces se quedan mirando el señuelo como hipnotizadas y cuando arrancas es cuando ya le atacan. ¿Vale? Entonces es un señuelo para cubrir agua, para hacer mucho power fishing. ¿Vale? No es un señuelo para pescar todo el día, a menos de que os guste mucho buscar pez todo el día, lo cual, como digo, para mí Uh-huh. es un poco aburrido, pero es un señuelo para localizar o para buscar peces tipo lácteo, Sí, peces de para hacer reacción. power fishing. Hay modelos con Radling, ¿vale? El Radling es un poco distinto del SP, por ejemplo. Sí, es más sonajerito, el Poquito, otro sí, es más sonajero, más el otro agudo. más maraca. ¿Vale? Mm. Quizás es otra de las razones por las que este señuelo es tan efectivo con estas especies. Cuando lo diseñé, piensa que es un señuelo que tiene mucho movimiento y lo que buscas es una frecuencia más intensa, Sí. más aguda y más intensa. El otro, como es más pausado y haces parada la bola, lo que buscamos es otra frecuencia más grave, ¿sabes? Aguanta muy bien en la zona en la que estáis pescando, ¿vale? No es un crankbait que siempre tenderá a ir hacia abajo, ¿vale? Pero aguanta muy bien la profundidad, no sube, aguanta te mucho permite mejor. pescar muy bien ahí, la zona donde tú quieres mantener la Exacto, tiene muestra. una tendencia a subir un poco, lógicamente, Sí. por el ángulo de la caña y de la línea, pero aguanta muy bien en la zona de strike. Sí, correcto. Aparte, bueno, eso también es en parte por el diseño tan plano, Correcto. hecho especialmente para enfrentarte a corrientes, que aguante muy bien, que la corriente no te escupa el señuelo hacia afuera. Es un señuelo que permite mucha caña, tanto de corriente como de manivela, como de jerk, puedes abusar de jerk. Tal y como nos pedían en los comentarios, explícanos un poquito la situación para pescar la trucha con este señuelo. Bueno, para pescar la trucha, pues a diferencia del otro, que era más
pesca, como hemos dicho, más pesca pausada. Este es un señuelo que te va a permitir pescar en zonas donde hay pozas, salidas de cualquier presa que mueve mucha agua y necesitas un señuelo que tenga pues grip, aguante, que penetre muy bien el agua y que muchas veces, ¿sabes? La trucha hay veces que lo tienes detrás y no te lo comes hasta que no lo paras, Claro. ¿sabes? Muchas veces te rechazan porque estás pescando pues demasiado rápido. Necesita, a ver, como todos los peces son muy caprichosos, tienen su momento. Bueno, es lo que explicaba de las percas. Muchas veces te vienen siguiendo Correcto. las percas y es en la parada y el arranque de nuevo cuando vienes a picar, pero ya has llamado la atención, ¿sabes? Sí. Que al final... Al final este complementa al otro, porque si tú vas a pescar un tramo de río, vas a ir, por naturaleza, vas a ir subiendo el río, vas a encontrarte diferentes puntos, diferentes spots. Pues si tú encuentras una zona donde hay una poza profunda, donde hay mucha corriente, o zonas donde hay, sobre todo corriente. Este está hecho para pescar corrientes fuertes y de manera más, como tú has dicho, más manivela y jerk, más agresivo. Necesitas aguantar un señuelo haciendo ruido, haciéndolo visible, que sea estable en un sitio en concreto, ¿vale? Este es el señuelo para ello. Y aunque pares, te va a caer una presentación, va a hacer una presentación muy natural, que incluso... Sí. No se te va a ir para los lados, no va a hacer nada raro. No, en esas condiciones ya el SP no funciona bien. Claro. Ahí no pondríamos el SP, necesitas esto para aguantar bien la corriente, ¿vale? Y como te he dicho, a veces nos ha pasado que hemos estado pescando en una zona, lo hemos sacado de una poza, típico que viene de una poza profunda, vienes a una zona con menos profundidad y hay arena, playita de arena, y sacas la trucha de la poza que no salía de ninguna manera porque estaba ahí abajo y te viene la trucha y cuando la tienes ahí al lado de la playa, que ya te queda poca agua, le hemos parado el señuelo, lo has dejado caer en la arena y a lo mejor has fallado la picada, pero ha sido la única manera de sacarla del sitio. Y te la ha mordido posado, o sea, ha atacado al señuelo parado, posado, ¿sabes? Es increíble, o sea que, es decir, que al final complementa el uno al otro. Estamos hablando de trucha. No puedes llevar solo, necesitarías complementarte el uno con el otro, claro, ¿sabes? Claro. Así que... Bueno, creo que esto es más o menos lo que nos pedía Carlos, ¿vale? Una cosa también que me gustaría destacar de este señuelo, veis que yo tengo dos colores particularmente realistas, ¿vale? Es el color Mimetic, son los colores Mimetic. Estos colores son mates, pero cuando entran en el agua imitan un poco la mucosa del... Correcto. Del pez, no es ese brillo barnizado de otros señuelos, que no quiere decir que no funcionen, pero en este caso en particular, para aguas claras, para zonas de mucha presión, correcto. Estos colores, si os fijáis, este es un piscardo. Luego está el barbo de montaña, está la trucha, la perca también, que la perca por alguna razón, por el feedback que nos han dado, funciona muy bien para la trucha, aunque no tengan ese pez. Sí, pero lo rabia, no sé por qué, será instinto natural. Es el instinto de la trucha europea. Sí. Vale, entonces tenéis estos colores, ¿vale? Cuando lo metéis en el agua, observaréis que es que simula la textura y la mucosa, es la mucosa natural del pez. La mayoría de peces que no son de escama brillante como en el mar, sardinas, etcétera, correcto, y en el agua dulce una carpa, un barbo, un ciprínido que tiene un brillo muy sutil, tiene un brillo no tienen ese plateado. Exacto. Entonces, esta es la idea de los colores miméticos, ¿vale? Os invito a que los probéis, sobre todo en zonas de aguas claras, zonas de aguas claras presionadas, que los peces han visto muchos señuelos, estos pueden marcar la diferencia. Sí. Y luego, por contra, también hay colores muy cálidos, como el llamamen amarillo fluorescente. Y este, que lo tenemos en casi todos los hierbas, y es que es un color que funciona tanto en aguas limpias como en condiciones de baja luminosidad, porque la línea amarilla esta línea amarilla y este contraste de tonos, el marrón, el blanco perlado y el amarillo, con la mínima luz ultravioleta, la última luz del día y la primera luz de la mañana, alucinaríais lo que se ve en el agua. Es que esto es una luz dentro del agua y marca la diferencia. Muchas veces a última hora y a primera hora de la mañana, este color en el río, tanto en este como en el SP, es una bomba. Sí, a mí siempre me sorprende que muchas veces los pescadores, o todos nuestros colaboradores y estos, siempre van a este tipo de color. Al Sexy Shad en particular siempre lo quieren.
Funciona muy bien este color, tanto en el mar como en agua dulce. En río, pantano, en cualquier escenario es un color que funciona. Y ya os digo, lo podéis observar con las últimas luz, que ya no hay luz, o sea, el mínimo tono de ultravioleta, sí, que es lo que esconde el sol, que está el cielo dentro del agua, rojo casi. Dentro del agua se ve espectacular. Y ya si le pones una luz ultravioleta, observas el porqué. Te das cuenta de los lúmenes que captan en ese momento, que yo creo que es lo que marca la diferencia, porque es que es alucinante, de verdad. Última hora con el SP, días de día caluroso, que las truchas sobre todo están, pues es que no quieren hacer nada, no se mueven. En general, días de mucho calor suelen estar los peces bastante inactivos. Hasta que esa hora que empieza a refrescar, pues este color es que es una bomba. Así como el Yamame lo recomiendo más durante todas las horas centrales y todo el día, porque es un color más natural, tiene un poquito de brillo, tal. Este, en esas horas, es brutal. Esperamos que os queden claras las diferencias entre estos dos señuelos, aparte de que uno sea suspendido y otro sea hundido, ¿vale? Mejor que os lo ha explicado Isaac. Ya sabéis, son complementarios para, a lo largo de la jornada, vais a necesitar el uno y el otro. Así como también nosotros utilizamos, dentro de nuestros señuelos duros, un par de modelos más que vamos a hablar. El vamos Wobbly, a explicaros un poquito el Wobbly. Y el nuevo Crankbait, el Assault, pequeñito, que creo que les va a gustar. Bueno, pues el caramelito. Wobbly 40, no sé si lo podréis ver. ¿Se enfoca o no se enfoca? Bueno, por los peces sí que lo enfocan, porque se lo beben, ¿eh? Sí, correcto. Mira, Beer Wobbly, ya sabes, ya lo hemos hablado, 62, 80, hay un montón de tallas, y este está hecho para pescar ultra ligero, ¿vale? Es un señuelo que sobre todo destaca la capacidad de lance. Mira, este señuelo, 5 gramos, sí. Esto lanza Pekín, pegas un lance, a veces tienes que cortar, porque yo me he pasado de orilla. Sí, correcto, es como prácticamente como un jig, o sea, casi como un jig. Esto es una bala. Sí. Esto es una bala. También tiene rattling, tiene como todos los Wobbly, 2 bolitas, una frecuencia muy sutil, ¿vale? Como ya hemos hablado del Wobbly en los otros vídeos, las características ya hemos dicho es el lance, pero especialmente la facilidad de uso. Es muy fácil de usar. Es un señuelo de manivela, parada y ya está. ¿Vale? Avanza moviendo la colita. Este, por el tamaño compacto, no tiene los otros. La caída tiene un rolling exageradamente marcado. Sí, pero tienen también más peso y sí, claro, exacto. Aquí no es tan fácil. No. Lo que le puedes dar algún twitch, ¿eh? Sí, yo exacto. cuando he ido a pescar, sobre todo cacho, muchas veces, arranca muchos peces detrás, le puedes pegar algún twitch, no fuerte, un pop, pop, pop. Y entonces cuando pega, a mí me gusta pescar ciprínidos, ¿vale? De vez en cuando, es divertido. Sí, esto sí, todo... la pagra, el barbo también, los barbos hay veces que los barbos también le pegan. Les llama mucho la atención. Sí. También lo podéis usar para la trucha, por supuesto. Sí, tanto, cambiándole el triple y, a ver, para según qué especie, nosotros le hemos puesto un triple. Pero para la trucha, para según qué pesca, os recomiendo que le pongáis un simple. Sí, porque es un señuelo muy pequeño y se lo tragan hasta que se lo beben, es que se lo beben literalmente. En el mar también lo utilizan y yo personalmente lo he usado a final del verano cuando ya han desovado todas las especies pelágicas, que están mezclados atuncitos, bonitos, yampugas, con la yampuga. Esto es veneno. Cuando están en tamaño cerca del kilo o así, que empiezan a comer ya... Cuando ya van a empezar a comer más grande, que todavía están comiendo pescado pequeñito, es que hemos lanzado y hemos intentado sacarlo del agua sin que te lo coman y era imposible. O sea, es de verdad. Cada lance falcar, ¿no? Sí. Aparte que es un señuelo, al contrario del otro, que hemos dicho que tenía mucho grip, este no tiene grip. Y es un señuelo que lo puedes pescar. Lo dejas caer al hondo, pero siempre va a buscar la superficie. Sí, en ríos, por ejemplo, en ríos, rieras, riachuelos, una cosa que podéis usar a vuestro favor, y es que tiende a subir hacia arriba, es que podéis controlar la profundidad. Si tenéis un pasillo de algas, ¿vale? Imaginaos que aquí está el alga, siempre podéis lanzar detrás del alga un poco y podéis controlar milimétricamente ¿dónde lo dejáis. Un poquito por encima del alga, un poco más arriba, a ras. Y ese pez que está allí posiblemente va a salir a comer.
y salga por él. Y si la corriente es fuerte, muchas veces no tienes ni que recoger, tú lo aguantas y a contracorriente, él solo, a diferencia que los otros tienen babero y van a vibrar, este no vibra, este se mantiene en la altura que tú le des con la puntera de la caña, se mantiene en ese punto moviéndose como un pececito pequeño que intenta subir, remontar a la corriente y no puede, lo hace súper bien. A mí me ha funcionado en canales que tienen un pelín de corriente, ¿vale? Y hay un puente, hay un pilar, tú lo dejas ahí y lo dejas ahí. Y lo haces pasear a las algas. Sí. Un poquito para adelante, un poquito para atrás y cuando venga la trucha o el pez que sea, perca o lo que haya por allí, ¡pum! Señorito, que también hay que tener para otros escenarios. Complementario. Sí. Complementario a los jerkbaits, por ejemplo. A la trucha, ¿dónde lo pondría? Pues por ejemplo, has quemado una zona, te has dejado algún pez que has movido y estás arriba, no pescando a contracorriente, o sea, no pescando subiendo el río. Has pasado el río, te has dejado un pez que no te ha comido, subes y desde arriba, ¿sabes? Lo intentas hacer como he explicado, aguantarlo contra corriente, aguantándolo en la corriente. Como si intenta subir y no puede, porque él se va a mantener en esa posición. Y al ser otra presentación, otro movimiento, muchas veces... es más pequeño, es un poco más de guarreo. Pero no hay vibración, es otra presentación totalmente distinta a un jerkbait sinking o suspending o un vinilo o lo que quieras. Es otro movimiento y lo puedes mantener como tú has explicado. Tanto cerca del fondo como hacerlo subir a la superficie. Sí, lo puedes controlar perfectamente, ¿vale? Ahora es un señuelo muy simple, no le pidáis maravillas porque es un señuelo para no complicarse la vida. Ahora, efectivo. Y tanto, sí. El concepto de este señuelo era lanzar más fácil que con ningún otro señuelo y pescar más fácil que con ningún otro señuelo. Y esto es el wobbly, no hay más. No hay más. ¿Vale? O sea, ese es el resumen del wobbly. Exacto. Y ahora vamos a enseñaros la novedad de este año, que es el Assault Crankbait. El Crankbait. El Crankbait Mini. Assault en dos versiones, que a simple vista parecen muy similares, pero tienen una acción muy distinta. No tiene nada que ver. Que lo podéis observar, el babero, el ángulo de ataque también es distinto, pero el babero, en este caso este es el tight. Tight viene de una acción más tensa, más constante, ¿vale? Y este es el típico crankbait que tiene mucho rolling, un poquito de wobbling, pero mucho rolling, y es para ir quemando zonas, ¿vale? Más bien a manivela, que es un poquito... Es un crankbait shallow, por lo tanto, el típico crankbait rollo medium runner o algo así, que vais pegando en la piedra, si estáis pescando en 1 metro de agua, puede ser, pero yo no lo veo más como otra vez un señuelo de power fishing. El tight son 5,6 gramos y el otro también son 40 milímetros y este son 6 gramos. Sí, pero... El white. Pesa poco, pero lanza también. Tiene sistema de transferencia. Tiene un lance brutal. Vale. Es silent, a pesar de que hay un mínimo movimiento de la bola, que es inevitable. La bola de transferencia tiene un... Exacto. Mira, lo voy a poner aquí cerca del micro. Vale, es silent, pero tiene un mínimo traqueteo. Si tuviera que ser silent, no podríamos poner bolas dentro, con lo cual penaliza mucho el lance. No se lanza en muchas marcas el impacto... de señuelos muy buenos, que son silent, contra crankbaits. El lance es muy complicado. Sí. Lo que tiene esto es que lo lanzas mucho más. Minimizas casi a la nada el sonido. Pero bueno, hay ese mínimo que al final, entre el movimiento de las anillas, de los triples y de todo, es casi imperceptible. Sí. Y lo que te ayuda una bola de tungsteno a la hora de lanzar, la inercia que crea, el impacto de la bola, es brutal. O sea, puedes lanzar a lo mejor el doble que otros señuelos del mismo tamaño, que son 4 centímetros. Grandes pequeños es el problema que tengo, que si quiero sacar metros, por mucha caña, mucho carrete, mucho técnica. Por más que afines y bajas, sí. Es lo que es. No tiene transferencia. Luego, pues eso, es un señuelo que en el caso del tight son 5,6 gramos, en el caso del white son 6 gramos, a 4 centímetros.
está bastante equilibrado, o sea, es floating, pero no flota como la boya. Sube de una manera bastante controlada. Explicaba yo que lo podéis parar y no va a hacer puff. No. Os va a Sube hacer un rolling de una manera bastante moderada. Sí, quiere decir que en ese momento que tenéis un follower, un pez que va detrás, lo podéis parar y pegar otra arrancada y va a mantener la atención del pez. No va a hacer puff. Eso es un poco agresivo, sobre todo a la hora de peces complicados. Y el white, ¿vale? Llama la atención la manera de moverse, y es que así como este tiene mucho rolling, bueno, como la mayoría de crankbaits tiene mucho rolling. Sí, es el típico movimiento de crankbait, ¿vale? Este tiene un movimiento torpe. Torpe es que ves como que mueve 2 veces la cola para avanzar un poco, mueve 2 veces la cola para avanzar un poco. Y crea otro tipo de vibración muy distinto. Y yo creo que los cabrea porque lo ven como un pez torpe, un pez que provoca. Al principio puede chocar porque dices, uy, parece que el señuelo no se está moviendo bien. Exacto, pero es que está es errático. Es que es errático. Y es la diferencia muchas veces de que te funcione uno o te funcione otro. Este es más de carrerilla, y este es un señuelo que, ya lo veréis, es que mueve 2 veces la cola. Porque en el avance es como que mueve 2 veces para avanzar, mueve 2 veces para avanzar, mueve 2 veces para avanzar. Y eso es un movimiento que no es un rolling ni un golling, es algo distinto. O sea, abusa del movimiento de cola, ¿vale? Le cuesta. Eso también, pues lo que, como digo, crea una onda más grande. Los peces lo localizan de una manera diferente. Es una presentación, un tipo de movimiento distinto, ¿eh? Y hay veces que todos lo sabemos, todos los pescadores, a veces hay cosas que marcan diferencia. Exacto, hay que hacer cosas distintas, porque sobre todo las aguas que tenemos aquí en España están muy trinchadas, muy presionadas de señuelos. Sí. A veces algo totalmente distinto puede cambiar el que no te piquen, te piquen. Así que bueno, os invito a que lo probéis. Ahora se está poniendo muy de moda también los crankbaits para pescar en el mar, para doradas, páridas y tal. Pero es un señuelo que la verdad que os va a encantar. Yo recomiendo que cojáis del modelo que os guste, o sea, del color que os da confianza, probar los 2 modelos y así podéis sacar conclusiones de cuál es la diferencia entre uno y el otro. Del día, incluso durante el día. Exacto. Podéis sí, o incluso en los mismos spots estás pescando y lo típico que mueves el pez con uno y no te lo come y lanzas con el otro y sí te lo come, ¿sabes? Así que os invito a que probéis los 2 modelos, Tight y White. Vale, pues con esto explicamos un poco los señuelos para trucha, pero no solo para trucha, también un poco para la pesca ligera, ¿vale? Para el spinning ligero. Más o menos para cañas de hasta 7-10 gramos. 7 gramos, sí. ¿Vale? ML. Sí, medium light. Bueno, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por verlo, si habéis llegado hasta aquí. Esperamos que haya sido de vuestro interés y vuestro agrado. Y recordad, al igual que Carlos y Julio nos pidieron un vídeo, vosotros en los comentarios también podéis pedirnos lo que queráis. Hacer un vídeo de pesca de black bass, con los señuelos... Sugerirnos vosotros que sea, lo cualquier que queráis. Sugerencia, nosotros venimos, grabamos y estamos aquí para explicaros, para ayudaros. Correcto. ¿Vale? Pues nada. Pues nada, César. Qué calor hace, tío. Vamos a por una birra. Exacto. ¿Vale? Venga, chicos, muchísimas gracias. Suscribiros si queréis y nos vemos en la próxima. Chao.